porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar.
Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite, porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez.
y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro, está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino como diablo, no, porque el diablo nunca muestra la cara, se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino, no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces Él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo. Y te hace sufrir. Y te hace perder el empleo. Y hace que tu hijito nazca enfermo. Y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así, pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro.
Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar, toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo, yo creo. Eso no es fe.
Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada.
y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también hoy día? Es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado, ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy. Se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo. Porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo.
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó.
así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? Porque no los cuidó. Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y él le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro, dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios,
Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes, ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando, ustedes son locos, ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí, dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna. Y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga, ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga, hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte, a veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle, Señor Jesús, yo quiero amarte. Yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar más tu palabra. Yo quiero conocer el Evangelio. Yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas. Hola, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador
se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes 3 capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5, as boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado, tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo. Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou.
E agora Deus está levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembre que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte: que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria: por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo, mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. Olá, querido. O objetivo da lição desta semana é mostrar que os seres humanos precisamos de repouso para conservar uma vida saudável nos aspectos físicos, mental e espiritual. Falemos inicialmente do trabalho. Veja, o trabalho foi planejado por Deus como uma bênção para o ser humano, antes mesmo do pecado existir. O trabalho não é consequência do pecado. O que apareceu com o pecado foi o aspecto cansativo, extenuante, desgastante do trabalho. Por outro lado, depois da entrada do pecado, o ser humano se transformou num ser egoísta, permanentemente insatisfeito. Então começou a trabalhar como um louco, porque descobriu que a recompensa ao trabalho é o dinheiro. E essa é a realidade do ser humano de hoje. O homem não tem tempo para nada, trabalha sem parar. Quanto mais tem, parece que mais quer. Antes de continuar, devemos dizer que o inimigo de Deus, veja, ele não gosta de nada que é feito com equilíbrio. Ele gosta dos extremos. Se não conseguir levar você para um extremo, vai levá-lo para o outro. Isso acontece com tudo na vida, inclusive com o trabalho.
encontramos a preguiça e o ócio de um lado e o trabalho exagerado do outro. Quero que saiba que ambos extremos são perigosos. Mas a lição desta semana analisa o extremo de trabalhar demais e não ter tempo nem para Deus, nem para a família, nem para descansar, nem para nada. Outro dia eu achei uma pessoa que me disse: eu não tenho tempo para nada. Meu nome é trabalho e meu sobrenome hora extra. Ele disse isso com um certo ar de orgulho, mas ele ignora que o tempo vai se encarregar de lhe mostrar quão errado ele estava. Não somente no aspecto da saúde, mas também no aspecto familiar e das relações humanas. O repouso é uma necessidade e este é o segundo ponto importante da nossa lição. Veja o que diz Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Este versículo enfatiza a importância do descanso. Todo ser vivo precisa de descanso, assim como precisa de alimento. O descanso é um estado reduzido de atividade mental e física que faz com que a pessoa se sinta revigorada, rejuvenescida e preparada para continuar com suas atividades cotidianas. Mas o descanso não é simplesmente inatividade, requer confiança em Deus. A pessoa que descansa se encontra mentalmente relaxada, livre de ansiedade e fisicamente calma. O descanso é essencial para a saúde e básico para a qualidade de vida. Sem descanso, a capacidade de concentração e de exercer as atividades cotidianas diminui e, por outro lado, aumenta a irritabilidade. A falta de descanso normalmente vem acompanhada do transtorno do sistema nervoso e da lentidão de pensamentos. É por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Quer dizer, se desejamos ter um corpo saudável, devemos levar a sério o conselho do Senhor. A terceira parte da lição enfatiza a necessidade de descansar em Deus. O descanso saudável não é só inatividade, nem é meditação vazia, o que está de moda em nossos dias. O verdadeiro descanso só é possível ao lado de Jesus. Veja o que diz Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem alguns aspectos neste texto bíblico que preciso destacar. O primeiro é: vinde a mim. Este é um convite. O mais extraordinário e doce convite que você pode receber. Mas a ideia do texto é que se você deseja provar o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar, você tem que ir a Jesus. Enquanto você procurar repouso longe de Jesus, seus esforços acabarão em nada. Infelizmente, vivemos em dias quando a humanidade busca repouso e renovação das energias na meditação transcendental, nas diversões, ou simplesmente no feito de não fazer nada. Mas o texto é claro. Somente Jesus pode oferecer verdadeiro repouso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz. Esse é o convite de Jesus. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Cansados da ansiedade e do estresse, cansados das preocupações, cansados de buscar e buscar sem nunca achar. A promessa de Jesus é que se você
ou procurar, levando o seu cansaço e suas cargas a Ele, Ele dará descanso para a sua alma. Não é somente descanso para o corpo, é descanso para a alma. Verdadeiro descanso. O cansaço que destrói e mata não é o cansaço físico, mas o cansaço que acaba com a vontade de viver, que leva ao desespero, que enlouquece a pessoa, que afunda a pessoa na depressão, é o cansaço da alma. E Jesus oferece esse tipo de descanso. Eu sempre digo, e muitos não concordam comigo, mas eu digo que o cristão, o Filho de Deus, que vive em comunhão diária com Jesus, jamais sofre com estresse. Pode ficar cansado, mas não ser derrotado pelo estresse, porque ele tem confiança em Jesus. Ele tem o descanso para a alma. O problema é que, às vezes, pelo corre-corre da vida diária, quebramos a comunicação com Cristo. Nos esquecemos de passar tempo com Ele, de orar, de meditar no seu amor, esquecemos de estudar a Bíblia, e a consequência é o cansaço da alma, que se manifesta em alguma forma de estresse ou depressão. Mas o texto não termina assim. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? De que jugo fala o Senhor? Vamos a alcançar o repouso carregando um jugo? Não acabaremos mais cansados desse jeito? Não, querido, claro que não. Ir a Jesus é um jugo pelo simples fato de que a natureza humana não gosta de cultivar o companheirismo com Cristo. Portanto, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, é algo que faremos usando o esforço humano. Será um jugo que vamos ter que carregar. Ah, pastor, então estou perdido porque eu não tenho forças. Você pode dizer em seu coração. Mesmo que você não acredite, querido, eu lhe garanto que você sim tem forças. Se você não tivesse forças, você não se levantaria de madrugada para ir trabalhar. Quer dizer, você tem forças quando quer e para aquilo que quer. Você tem forças, mas direciona unicamente para as coisas passageiras desta vida. Olhe para Jesus. Aceite seu jugo. Separe tempo para estar com Ele, porque no final das contas, este jugo, esta carga, o jugo de forçar-se para passar tempo com Jesus é muito mais leve que a carga do cansaço da alma que você tem que levar sobre seus ombros quando está longe de Jesus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se realmente fomos comprados com alto preço, que foi o sangue de Jesus, então temos a responsabilidade de cuidar nosso corpo e mantê-lo saudável para a glória de Deus. A temperança é a chave para alcançar este objetivo. Temperança é a abstinência de tudo aquilo que faz mal e o uso moderado daquilo que é bom. Vamos começar falando de um homem cuja vida é uma vida de inspiração. Estou me referindo a Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, encontramos parte da biografia deste homem. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, era perfeito em suas gerações. Noé caminhou com Deus. Imagine o que a Bíblia afirma a respeito de Noé. Era um homem justo. Justo, perfeito, santo, uma vida irrepreensível. Mas perceba que essa afirmação não é feita por um ser humano, mas pelo próprio Deus. Os homens podem se enganar em relação às pessoas. A nossa opinião a respeito dos outros é baseada naquilo que vemos e muitas vezes nos enganamos. Porque aquilo que pensamos que alguém era, na verdade, não é bem assim e acabamos nos frustrando com isso. Mas no caso de Noé, não é um homem aquele que descreve a vida do patriarca, mas é Deus que nunca se engana. Isto não te parece extraordinário? Sem nenhuma dúvida, a vida de Noé foi uma vida de inspiração. Mas há um momento triste na vida desse homem. Um dia, embriagou-se,
mas de uma maneira tão grande, tão feia, que perdeu o controle de seus atos e ficou nu diante de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas já se embriagaram quando não conheciam Jesus, mas ao ponto que Noé chegou, eu acredito que poucas. Um bêbado, fazendo um escândalo terrível. E agora, o que diz a Bíblia? Que Noé era um homem justo entre seus contemporâneos. Claro que, enquanto Noé estava embriagado, não era justo. Ele tinha chegado a essa situação porque tinha soltado o braço poderoso do Pai. Ninguém cai no pecado quando está em Cristo. Para pecar, é preciso primeiro afastar-se da justiça que é Deus. Noé se afastou de Deus e por isso caiu. Aqui, querido, existem duas lições a serem aprendidas. A primeira é que não importa se você cair. Veja, tomara que você nunca caia, que Deus não permita. Mas se por algum motivo você cair, levante-se. Noé se levantou daquela grande queda. E o que diz Deus? Que Noé foi justo entre seus contemporâneos. Isto é animador. Então levante-se você. Não fique caído. Se o inimigo feriu você, olhe para a cruz do Calvário e receba o perdão de Jesus. A outra lição que podemos aprender deste incidente de Noé é que ninguém tem a menor ideia daquilo que ele pode fazer ou aonde pode chegar se um dia se afastar de Deus. Já imaginou? Aquele bravo pregador do Evangelho, Noé, o homem que não teve medo de ser ridicularizado por uma geração que ria dele quando ele disse que ia chover. Esse bravo soldado de Deus, o dia que soltou a mão do Pai, caiu e caiu feio. Ah, querido, Jesus é a nossa única garantia de êxito. Não é a nossa força de vontade, não é o nosso controle próprio, não é o nosso moralismo, não é o passado glorioso que tivemos, nem sequer o fato de que somos membros de igreja. Jesus, somente Jesus e mais ninguém. Mas agora, na segunda parte da lição, vamos falar dos efeitos nocivos do uso do álcool. É assustador. As estatísticas dizem que na primeira década deste novo século, 1,8 bilhão de pessoas morreram por causa do álcool. Isso significa quase 1/3 de toda a humanidade. Entre esses mortos estão incluídos vítimas de acidentes provocados pelos efeitos da embriaguez e também vítimas de doenças causadas pelo uso do álcool. A Bíblia é categórica ao afirmar que o cristão deve cuidar do seu corpo, evitando destruí-lo usando bebidas alcoólicas. Olhe, por exemplo, o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Impressionante a afirmação de que no uso do álcool, do vinho, há contenda. Não é necessário muito esforço para lembrar que algumas famílias já foram destruídas pelo vício do álcool. Há muita gente que diz, eu só bebo socialmente. Beber socialmente? Oh, querido, não existe bebedor social. Existem pessoas que estão trilhando o começo de um caminho doloroso que acabará no vício, mas beber socialmente não existe. Porque o álcool tem o poder de viciar. Mas o vício não chega do dia para a noite, é um processo. E durante esse processo a pessoa pode dizer que bebe socialmente, mas não é verdade. Outro dia alguém me disse, pastor, Paulo diz que não devemos embriagar-nos com vinho, mas se eu me embriagar com outra bebida, estaria errado? Essa pessoa me fez essa pergunta em tom de brincadeira, mas há uma explicação para o que ele disse. Nos tempos de Paulo, a bebida alcoólica mais comum era o vinho. E por outro lado, não existia a variedade de bebidas que existem nos dias de hoje.
A Bíblia também não enumera bebidas. O conselho é que devemos afastar-nos do álcool. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui, o pensamento é que o uso das bebidas alcoólicas não é sábio. Veja, sabedoria é a capacidade de saber administrar a vida para a felicidade. Mas o sábio Salomão afirma que aquele que consome bebidas alcoólicas não é sábio. A pessoa acha que está buscando a felicidade, mas, no entanto, está se dirigindo para a desgraça. Outro dia, eu recebi uma carta de um presidiário. Era uma carta dramática, porém instrutiva. O homem dizia: pastor, eu estou preso, condenado a 15 anos. Por quê? Ele diz: eu não fiz nada de mal. Quer dizer, não quis fazer nada de mal. Era aniversário dele, convidou seus amigos, colocaram carne na brasa, compraram várias caixas de cerveja, estavam aí dançando, comendo carne, bebendo cerveja. Lá pelas 4, 5 da tarde já todo mundo estava meio embriagado. Aí está a tonteria do álcool. Seguramente que aí havia muito bebedor social que só no domingo, por causa dos amigos, estava bebendo, mas todo mundo já estava alterado. De repente, este homem viu o seu melhor amigo dançando com sua esposa e teve a impressão de que o amigo estava molestando a sua esposa. Entrou na casa, pegou o revólver, deu 6 tiros no amigo. Quando despertou da bebedeira, ele estava preso. Depois foi condenado a 15 anos de prisão. O melhor amigo morto. A esposa sozinha. Aí está. Ele não quis parar na cárcel. Ele quis se alegrar, confraternizar com seus amigos. Mas esse é o problema do álcool. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação. Para começarmos, vamos analisar Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? ¿Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso, Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra
poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado e o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer e estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída, senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar ao ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance. Querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus,
Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos, inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias?